Ok, bien, listo. Muy bien, chicos. A ver, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Compartir, ahí está. Bien, bueno, a ver. Con esto, vamos a esto. Chicos, ¿pueden ver bien ahí la presentación? ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden contestar, chicos? ¿Alguno que active el audio? Chicos, a ver, ¿por qué no me escuchan? Hola, hola, hola. Hola, ¿hay alguien ahí? Ah, bien, 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 bien. No, no estoy escuchando yo. Ya, a ver, ya lo soluciono. El micrófono, con micrófono. Ahí, ¿podría hablar, Maxi, porfa? A ver. Sí, nosotros se lo escuchamos, profe. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí escucho. No, es que tenía seleccionado algo mal. Bueno, ahora sí. Bueno, bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase de hoy. La idea es ver esta herramienta, ¿no? El análisis tiempo-frecuencia en señales de EMG. Eh, yo a esta clase le voy a dar un contexto que es una de las investigaciones que estamos llevando en el laboratorio, que es la detección de síntomas tempranos de la enfermedad de Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta directamente al sistema nervioso, específicamente puede afectar al movimiento motor, ¿no? Es una de la, digamos, de los síntomas más evidentes que hay en esa enfermedad. La enfermedad como tal no tiene cura, avanza, una vez que se manifiesta, avanza y avanza y avanza. Lo único que se puede hacer hoy en día es detener esa progresión, ¿sí? Esa progresión que se traduce, digamos, en el cuerpo humano en una desmejora de la actividad motora, ¿no? De la coordinación muscular y todo eso, de la coordinación motora, de ejecución de movimiento, aparición de temblores. Bueno, ahora le voy a contar algunos síntomas. Lamentablemente, hoy en día, digamos, no hay ninguna práctica que se haga para predecir tempranamente por las dudas si es que la enfermedad de Parkinson se me va a dar o no se me va a dar en algún momento. Por lo cual, cuando empiezan a aparecer algunos síntomas motores como la falta de coordinación, pérdida de memoria, alguna cosa, recién empezamos nosotros a pensar que podría ser esta enfermedad. Pero una vez detectada, ya está. Esos problemas con el cual nosotros detectamos la enfermedad o el clínico detecta la enfermedad, van a seguir existiendo para toda la vida hasta que nos moramos, ¿no? Entonces, pero la cosa es, si antes de que se empiecen a manifestar de esa forma, manifestar físicamente de esa forma, y nosotros pudiéramos detectarlo mucho antes de eso, o sea, antes de que nuestro sistema nervioso se empiece a acomodar ante alguna anomalía que empieza a surgir, ¿sí? Nuestros músculos, nuestro cerebro empiezan a sufrir, comienzan a hacer uso de esa plasticidad que tiene el sistema nervioso para compensar esas pérdidas de algunas disfunciones motoras o cognitivas. Entonces, pero hay, o sea, tiene un margen, o sea, tiene un umbral que a partir del cual nosotros ya físicamente o los sujetos físicamente empiezan a notar. Entonces, lo que pretendemos en esta investigación en el laboratorio es tratar de detectarla antes. Hay una anomalía, sí, se puede detectar, pero la persona
Se puede detectar a partir de un estudio, de una pérdida en la coordinación muscular, por ejemplo, pero la persona no siente que tenga un problema, ¿sí? Entonces uno se preguntará, ¿y con qué necesidad uno se haría un estudio de ese tipo? Claro, si yo no tengo ningún problema, ¿por qué voy a ir al médico a hacer un estudio de este tipo? Bueno, lo que quisiéramos nosotros, nuestro ideal, es que este tipo de prácticas se hagan, por ejemplo, en estos estudios preocupacionales, por ejemplo, en estudios de rutina, en estos estudios de análisis que se hacen en el trabajo. Y para que se haga efectivo eso, lo que tiene que pasar es que tiene que ser algo sencillo de hacer. ¿Sí? No se puede meter tanta complejidad y meter en un aparato gigantesco. No, tiene que ser algo accesible y fácil de implementar. Bueno, y acá va nuestra propuesta que ahora se los voy a comentar. Como les decía, la enfermedad del Parkinson aparece cuando se diagnostica generalmente cuando empiezan a aparecer una serie de síntomas, que puede ser temblor en reposo, el famoso temblor en reposo de la persona parkinsoniana, un temblor rítmico que está generalmente entre 4 a 6 Hz, ¿sí? Generalmente aparece cuando está en reposo, pero disminuye cuando la persona realiza movimiento. Es por eso que una de las terapias para la gente que tiene Parkinson, una de las terapias de rehabilitación es realizar movimientos continuos, ¿sí? La realización de esos movimientos continuos hace que empiecen a desaparecer esos temblores rítmicos. Entonces se les da una serie de entrenamiento para que esos temblores empiecen a desaparecer de a poquito. La rigidez, el aumento del tono muscular, resistencia al movimiento pasivo, a esto al revés, en vez que la persona comience con temblores, se empieza a poner rígido. El tono muscular es como que el músculo queda contraído y no puede ejecutar ningún tipo de acción, deja de tener un control a nivel cerebral, ¿sí? Un control voluntario a nivel cerebral. La bradicinesia es otro tipo de síntoma que es la lentitud de los movimientos, ¿sí? Son movimientos mucho más lentos, generalmente cuando son del tipo repetitivo, sacudir la mano, caminar, etcétera, etcétera, ese tipo de movimientos que son repetitivos, comienzan a sufrir una especie de lentitud. Disfunción postural y coordinación, dificultad para iniciar o coordinar movimientos finos, esos son los síntomas más difíciles o son los primeros síntomas en detectar, pero a la vez son los más difíciles, son los que generalmente no le damos bolilla. Tenemos una disfunción, por ejemplo, se nos caen las cosas de las manos y bueno, y pasa el tiempo hasta que empieza a haber rigidez, empieza a aparecer la bradicinesia, empieza a aparecer el temblor. Entonces, este tipo de disfunciones son las más complicadas de detectar y son las más difíciles, no de detectar, las podemos detectar, pero generalmente otorgamos esa disfunción postural y coordinatoria al hecho de que, bueno, es un accidente o soy torpe o esto, ¿sí? Entonces, generalmente minimizamos este síntoma y no le damos bolilla hasta que empiezan a aparecer otras cosas. Microfrenamiento y fatiga muscular, eso es otro. Son movimientos pequeños y débiles, incapacidad para sostener contracciones repetitivas. Se empiezan a fatigar los músculos, me siento fatigado, cansado, el músculo. Entonces, esto son síntomas que aparecen y que son causas de una profundización en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? O sea, pueden aparecer cualquiera de estas por primera vez. Lamentablemente, la enfermedad puede afectar de muchas formas al sistema motor. En este caso estamos hablando de síntomas del sistema motor, porque también hay otros síntomas a nivel cerebral que son pérdida de memoria, adormecimiento, estrés, ansiedad. Bueno, hay otros síntomas de tipo cognitivo que, bueno, en este caso vamos a centrar únicamente en los motores. ¿Sí? Bueno, lamentablemente no es que uno aparece siempre seguido por el otro y si aparece un temblor, el temblor lo voy a seguir teniendo hasta que me muera, no. Entonces, generalmente el temblor aparece primero, sí, pero a medida que va avanzando la enfermedad, avanza, de pronto desaparece el temblor, pero me queda rígido todo el cuerpo.
Entonces, esto no es tan intuitiva el qué tan más mal me está dejando la enfermedad del Parkinson a medida que va avanzando, ¿no? Entonces, es una enfermedad bastante compleja y a cada persona lo afecta de diferentes maneras. ¿Cómo se hace la detección temprana? Antes de llegar a estos síntomas, o sea, lo que está buscando la ciencia es detectarlo antes. Ya se sabe que no hay cura, todavía no hay cura para la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo que intenta la ciencia es detectarlo tempranamente. ¿Para qué? Si lo detecto tempranamente, puedo congelarlo en ese estadio temprano y hacer una vida normal hasta que me muera sin haberme enterado que tenía la enfermedad. Entonces, para eso es tomando el medicamento, por supuesto, un medicamento que es recomendable para congelar la enfermedad temporalmente. Se hacen evaluaciones clínicas tempranas, signos no motores que preceden a los motores, por ejemplo, la pérdida del olfato, ¿sí? Se hacen estudios del olfato, trastorno del sueño, estreñimiento crónico, depresión, ansiedad. Estos son estudios que se hacen para ver si es que alguno de estos problemas existen. Esto es una evaluación clínica que se suele hacer tempranamente, para ver si existe alguno de estos, lo cual podría conllevar a la detección temprana. Podría ser una enfermedad del Parkinson en su estadio temprano. Una vez realizadas estas pruebas clínicas, que son las más fáciles de hacer, se hacen técnicas con neuroimagen, con SPECT para ver los trazadores dopaminérgicos, ¿no? En la enfermedad de Parkinson lo que se daña en el cerebro es una zona que se llama sustancia nigra, que es la encargada de liberar dopamina, ¿sí? A todo el cuerpo. Con la dopamina funcionan todas las neuronas, ¿sí? Con la dopamina sirve para formar nuevas conexiones, para fortalecer conexiones existentes, para el aprendizaje, etc. Entonces, con estos trazadores dopaminérgicos, lo que permite hacer es detectar esa pérdida. A ver, tengo estos síntomas, a la vez hay pérdida de dopamina en el cuerpo, entonces se inyectan estos trazadores y se hace un SPECT o PET, ¿sí? Son estudios de neuroimagen para ver si esa dopamina se mueve con normalidad en el cerebro, en el sistema nervioso. También se suelen utilizar biomarcadores en fluido, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, sangre, plasma, ¿sí? Biomarcadores inflamatorios no metabólicos. Estos son estudios más bien bioquímicos, ¿sí? Se hacen estudios bioquímicos para ver si hay algunas características específicas de la enfermedad del Parkinson se ve manifestada en algunos de estos fluidos del cuerpo, ¿no? Y la evaluación del sueño, también si hay una alteración en el sueño de las personas, eso podría ser signo de que hay algún indicio de la enfermedad, de que podría haber enfermedad. Y después están las técnicas de análisis del movimiento y electromiografía. ¿Sí? La electromiografía, ya saben ustedes que es la actividad eléctrica que es evocada por el músculo cuando se contrae. Y biomecánica es todo lo referido al movimiento motor. ¿Sí? Se utilizan plataformas de capturas de movimiento y sensores portátiles. Lamentablemente, hoy en día, estas técnicas de análisis de movimiento y electromiografía, así como tal, digamos, cuando empezamos a ver si estamos haciendo a través de un sistema de captura de movimiento, detectamos alguna alteración en ese movimiento, es evidente de que la enfermedad ya se está manifestando y se está manifestando en la marcha, en la forma de moverse y todo, ¿no? Es por eso de que hay que anticiparse aún más a eso. No es que esto es una técnica para la detección temprana. Bueno, es que la detección temprana se puede dar digamos, uno le dice enfermedad temprana, por ejemplo, he hecho una detección temprana en este paciente de la enfermedad, pero es antes de que aparezcan los temblores, pero resulta que la persona ya tenía problemas de coordinación, ya tenía problemas cognitivos, o sea, no es tan temprano que no se manifiesta. ¿Sí? Entonces, la detección temprana tiene algunos significados en la clínica, es una cosa,
en la bioingeniería, en las neurociencias, tienen otros umbrales, ¿sí? Entonces nosotros esto que yo le he remarcado acá con rojito es a donde apuntamos, ¿sí? Es tratar de detectar acá cosas, pero sin que sean perceptibles por la persona, o sea, que la persona no sienta que está mal, sino que el sistema sea capaz de detectar algo que no está andando bien, pero el sistema nervioso lo puede compensar, pero no es correcto, digamos, no es el funcionamiento correcto, y entonces ir a partir de estos estudios que pueden ser muy simples, ir a todas estas evaluaciones para un diagnóstico más preciso de la enfermedad de Parkinson. Los patrones generales de la progresión de la enfermedad de Parkinson, desde que se diagnostica hasta que en los estadios más avanzados de la enfermedad, digamos, no es lineal. O sea, en todos los pacientes se manifiesta de diferentes maneras. El temblor, por ejemplo, a veces disminuye en fases muy avanzadas, aunque sigue presente, ¿sí? La rigidez aumenta de forma gradual y contribuye a la limitación de la movilidad, pero la rigidez, a medida, hay terapias de rehabilitación para la rigidez. Bueno, yo puedo solucionar los problemas de la rigidez de los pacientes de Parkinson, pero la enfermedad sigue avanzando. No es que la he detenido, le he mejorado la rigidez a la persona, pero la enfermedad de Parkinson va a atacar por otro lado. Ya no tengo problema de rigidez, pero sigue avanzando. Probablemente comiencen con temblores, con bradicinesia, por ejemplo, mover más lento, ¿sí? La bradicinesia es el síntoma más incapacitante a largo plazo, porque limita todas las actividades motoras voluntarias. Nos quedamos sin poder realizar las actividades motoras voluntarias. Alteraciones de la marcha, el equilibrio aparecen relativamente tarde, pero causan el mayor riesgo de caída. Sí, esto generalmente en personas mayores, cuando no hay coordinación de los miembros inferiores, cuando el equilibrio se ve afectado, hay mucho peligro de que riesgo de caída. Riesgo de caída en personas mayores, ustedes ya saben que una persona mayor que se inmoviliza por un accidente hogareño de este tipo, y ya es muy grave, digamos, no es lo mismo para alguien que se recupera rápido, para alguien que puede demorar entre 6 y 9 meses poder recuperarse de un accidente de este tipo. Ahí ya entra la depresión, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Un accidente. Por eso, cuando dice mi abuelo se ha caído y se ha quebrado y no puede caminar, y es para asustarse en algunos casos, ¿no? La coordinación muscular, el electromiograma, inicialmente con microalteraciones detectables, ¿sí? En el electromiograma. Actualmente, la detección en el electromiograma es bastante compleja, ¿no? La actividad electromiográfica como tal, si uno ve una señal, ¿qué le puso sacar a esta señal? Entonces, ahí está la investigación que nosotros llevamos a cabo. ¿Es posible sacarle más información de lo que tiene a esta señal, digamos, tan simple? ¿Es posible poder predecir a partir de esa señal cómo son el estado de las unidades motoras? Ya saben que el electromiograma es la sumatoria de muchas unidades motoras dependiendo del grupo muscular que se trate. ¿Es posible hacer eso? La investigación actual está llevando a tratar de sacarle mucho más a la señal electromiográfica, ¿no? Después, la coactivación parcial, en este caso no es de un solo músculo en particular, sino es cómo actúa sincrónicamente o en coordinación o en sinergia con otros grupos musculares, ¿no? A ver si esa coactivación mantiene el cierto patrón normal o no, la activación asincrónica. Coactivación es cuando se activan dos grupos musculares para realizar la misma acción. Activación asincrónica es cuando se activa uno a continuación del otro, una especie de sinergia muscular. ¿Sí? Con el tiempo, la coactivación más intensa y patrón desorganizado refleja rigidez. A esto lleva la enfermedad del Parkinson, ¿no? Entonces, en definitiva, es saber cómo se manifiesta o cómo
progresivamente la enfermedad va afectando el electromiograma o va afectando esa actividad motora, es muy compleja, es difícil de detectar. Uno no puede medir a una persona y decir, bueno, esta persona está en el estadio tanto de la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Actualmente no hay. Lo que hay es un estadio donde se tienen tal y tal síntomas. Un estadio en donde tal síntoma desapareció, pero han aparecido estos otros. Y así. Y los años, la progresión se la calcula a partir de la fecha del diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que está pasando es que no hay una métrica real de cuánto está afectando el sistema nervioso la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Y a eso apuntamos también. Eh, Bien, nuestra propuesta básicamente es, estamos haciendo una investigación de este tipo. Tratamos de utilizar hacer un diseño de una plataforma en donde al sujeto se le permita evaluar la coordinación de los músculos inferiores de la pierna utilizando electromiografía y ver cómo esa coordinación es afectada cuando la plataforma tiene pequeños estímulos, vende a ser pequeños desbalances, ¿sí? Desbalance del equilibrio. Entonces, ¿qué utilizamos? Electromiografía, utilizamos sensores de movimiento, sensores inerciales que se colocan en los miembros inferiores y plataforma de fuerza, que actualmente en el laboratorio tenemos dos plataformas. Lo ideal es que esta plataforma móvil, que es un sistema, este dispositivo que ven acá, se suelen llamar posturógrafo y son sistemas que sirven para rehabilitar la postura. No son sistemas para hacer esto. ¿Sí? Son sistemas para rehabilitar la postura. Ya saben por qué es tan importante la postura. Y la postura es nuestro sostén para hacer cualquier otra cosa. Nosotros antes de correr nos paramos y nos ponemos de una forma. Antes de hacer una acción, nuestra postura tiene determinada particularidad. ¿Sí? Y la postura de cada uno de nosotros para hacer determinada actividad es distinta. ¿Sí? Es como un sello motor que tenemos todas las personas para realizar determinadas actividades, ¿sí? En en algunos casos, ese sello motor aparentemente es muy parecido cuando se miden con sensores de tipo inercial, pero la coordinación muscular es diferente, ¿sí? Entonces, cómo mantengo el equilibrio, cómo mantengo esa dinámica de presión, haciendo un equilibrio, activando los músculos de los miembros inferiores para mantener cierto nivel de presión en los pies sobre el piso, también es una particularidad. Lo que pretendemos nosotros es juntar todo esto y sacar alguna métrica que nos permita en el futuro hacer algo parecido a esto. No poner tantos cables, que no se puede yo le he dicho, hay que hacer un estudio sencillo. Nuestra propuesta es parar a la persona en una plataforma móvil, darle un pequeño desplazamiento y acá medir la presión, ¿sí? La evaluación, por ejemplo, sería una evaluación del centro de masa. Pero nosotros a partir de este estudio completo, nosotros tenemos esa variación del centro de masa y nosotros a esa variación del centro de masa la relacionamos con los parámetros de movimiento de la persona. Y esos parámetros de movimiento que miden cada uno de estos sensores están relacionados a la actividad miográfica de la persona, a la actividad, a la coordinación muscular y todo eso. ¿Qué quiere decir? Si nosotros encontramos la relación entre todos estos elementos sensores, podemos únicamente a través de medir la presión en una base ante un estímulo conocido, podemos hacer podemos hacer predicción de la coordinación motora, podemos hacer predicción temprana de las disfunciones motoras, si es que llegaran a ver, por ejemplo, encontramos que en realidad la dinámica con que se mueve este centro de masa tiene una particularidad muy rara en este paciente, entonces podemos hacer una inferencia en la coordinación motora y podemos decir, bueno,
no es tan normal como debería ser. Podemos hacer predicciones del nivel de avance de la enfermedad de Parkinson en el caso de una persona que realmente está diagnosticada con enfermedad del Parkinson, la paramos sobre esta plataforma y le hacemos un diagnóstico de cómo es el mantenimiento del centro de masa ante pequeñas perturbaciones. Podemos sacar métricas para la predicción del estado motor, ¿sí? Que es lo más importante de todo esto. Y fíjense que el sistema es una plataforma de fuerza móvil, ¿sí? Acá habrá un estímulo que le va dando indicaciones a la persona, va a recibir un estímulo, no va a recibir un estímulo, fije la mirada en un punto, haga determinada tarea, etcétera, etcétera. Se capturan los datos y la computadora haría todo. ¿Sí? Esto es lo que idealmente nosotros pensamos de nuestra investigación como desarrollo, como implementación tecnológica de todos los estudios de neurociencia que estamos haciendo. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer, la primera pregunta que nos hacemos, ¿es posible medir el avance de la enfermedad de Parkinson a través de la electromiografía? Esa ha sido la primera pregunta que nos hemos hecho. ¿Sirve el electromiograma en realidad para poder sacarle tanta información y poder hacer una predicción o poder decir, bueno, este músculo está afectado con tanto tiempo de... Bueno, eso ha sido para responder esta pregunta. Hemos utilizado modelos animales de la enfermedad de Parkinson. Y esto ha sido nuestro comienzo, nuestro inicio para saber si es que esto era posible. El modelo de la enfermedad del Parkinson es un modelo, se utilizan ratas Wistar, que son las ratas blanquitas. A estas ratitas lo que, bueno, nuestro protocolo experimental era, si queremos evaluar la electromiografía, hemos diseñado un electrodo, ¿sí? Esto es positivo, negativo y la masa en el medio y esto va de forma subcutánea, o sea, por debajo de la piel, hasta el músculo, hasta el bíceps femoris, que es el músculo, uno de los principales músculos encargados de la marcha del animal. ¿Sí? Hemos utilizado un amplificador como el que diseñábamos en electrónica, en instrumentación biomédica, y no había mucho más, no había nada más raro, ¿no? Acá. ¿En qué consistía el modelo? El modelo consiste en hacer una lesión acá en esta zona del cerebro que se llama sustancia nigra, ¿sí? Sustancia nigra compacta. Lo que se hace es hacer una infusión de una 6 hidroxidopamina, lo que hace es dañar todas las células o dejar o hacer que todas las células encargadas de liberar dopamina dejen de largar dopamina y ya, o sea, no funciona. Entonces, de esa forma tenemos una falta de generadores de dopamina en todo el cuerpo de la ratita y lo que hace es que empiecen a aparecer los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Esto es un modelo muy utilizado para probar medicamentos en ratas, para probar técnicas de diagnóstico en ratones, etcétera, ¿no? Esta lesión, para nuestro experimento, la hemos hecho en aproximadamente 25 ratas, era un poquito más. ¿Sí? Teníamos dentro de un bacterio, la doctora Albarracín ha hecho las lesiones de estas ratitas y este es el día cero. Se le produce la lesión durante todo este tiempo a las ratas se las va entrenando a caminar sobre, digamos, primero que nada, manejarlas, a que se dejen agarrar con la mano, y lo principal era que aprendan a caminar en una plataforma, ¿sí? En una plataforma móvil. Entonces los ratoncitos lo que hacíamos era poner en la plataforma, esto es una plataforma giratoria, y los ratoncitos aprendieron, o sea, durante todo este tiempo se las entrenaba que se mantengan siempre en esa posición mientras las plataformas están dando. O sea, lo que hacía la rata es caminar, básicamente. ¿Sí? Nosotros la firmábamos de costado, la firmábamos de abajo para ver la pisada, de arriba para medir algunos ángulos,
de la piernita, de la patita, y hacer una evaluación más de movimiento, ¿no? Eso lo hacíamos hasta los 21 días. En el día 21, lo que se le hacía es un test de apomorfina, se llama, en el cual es un test conductual. A la ratita se la pone en un recipiente cerradito, redondo, y se fija si la rata hace estos círculos. Si la rata en algún momento, pues la rata cuando uno la pone en un recipiente en un recipiente cerrado, lo que hace es irse para el costado. Sí, es una conducta natural. Pero las ratas que están afectadas en esta sustancia, suelen hacer rotaciones en el sentido de las agujas del reloj, como esta figurita, y si hace una o dos o hace alguna en algún momento, significa que la lesión ha hecho efecto. Entonces, de todos los animales que habíamos seleccionado, casi el 100% estaban bien lesionados. O sea, con eso era una forma de saber que efectivamente la lesión estaba hecha. En el día, en el mismo día que se le hace el test de rotación y las ratas que no cumplen que no hacen ninguna vuelta por los fines, se las descartaba, ¿sí? O se las ponía dentro del grupo control. Son unas ratitas que no están lesionadas, ¿sí? Dentro de estos 25 animales experimentales hay 5 animales que son de control, que no se les hace la lesión. ¿Sí? Se le hace una especie de cirugía, pero no se le hace la lesión. ¿Sí? Todas las ratitas tienen la misma cicatriz, el mismo implante, el mismo procedimiento, pero a algunas no se le hace nada en la sustancia negra. Es para mantener el mismo estado experimental en todos los animales. En el día 21 se agarran 5 de estos animales y se le implanta el electrodo. ¿Por qué no se le... Y los otros animales siguen estando, digamos, o sea, todos siguen andando por esta cintita, pero a 5 de estos animales se los implanta con el electrodo y se los hace caminar. Y comienza la etapa de registro, ¿sí? Se hace los registros, o sea, una vez que como es un implante invasivo, va debajo de la piel, se espera un día para comprobar de que no haya infección y de que los antibióticos hayan tenido efecto y no se hinche ni nada. Una vez verificado eso, se hacen los registros durante 1, 2, 3 días, ¿sí? Y después en el cuarto y quinto día a veces se hace registro y a veces no. Pero en el último día los animales son sacrificados, ¿sí? Porque un animal que ya tiene puesto este electrodo, estos electrodos no son electrodos para tenerlo mucho tiempo, entonces lo que se hace es sacrificar el animal, ¿sí? Se saca el electrodo, se sacan los electrodos y se sacrifican los animales. Entonces estos 5 animalitos viven hasta acá. Se vuelven a agarrar otros 5 y se les vuelve a implantar acá. ¿Sí? Estos son animales, los registros de acá, de esta zona, son animales que tienen 3 semanas desde que se le ha hecho la lesión. Los animales que se registran acá son animales que tienen 4 semanas. ¿Sí? Acá. 4 semanas. Bien, después semana 5 y semana 6. ¿Sí? Y así se llega más o menos a las 25 animales experimentales. No es un protocolo experimental muy lindo, yo no lo volvería a hacer, no me gusta a mí mucho sacrificio de animales y no me gusta mucho el tratamiento experimental con animales experimentales, pero bueno, esto lo ha hecho un estudiante de doctorado, Pablo Teruya, que era un ingeniero de Mendoza, él se ha encargado de manejar, de manipular todos los animalitos, ¿sí? Y no lo hemos vuelto a hacer. Y después hemos diseñado, después le voy a comentar, otro protocolo experimental en donde no necesitábamos hacer este tipo de sacrificios a lo largo de todo el experimento, sino se utilizaba un solo animal desde la lesión hasta el último registro. Entonces es un tipo de registro de tipo superficial. Lo único que se le hacía es pelarle la patita a la rata y pegarle unos electrodos de la misma forma que nosotros nos pegamos los electrodos para hacer una electromiografía, un electrocardiograma.
Pero ¿qué pasaba acá? Que la piel de la rata está muy desprendida del tejido muscular, por lo tanto cuando camina hay muchísimo ruido, muchísimo artefacto, movimiento y hay muchísimo crosstalk, que es registro de otros músculos. Pero hemos diseñado un protocolo experimental para poder extraer esa información. Pero eso es otra investigación. Bueno, eso ha salido a raíz de que a mí no me gusta mucho hacer animales experimentales, pero bueno, acá lo hacemos en una escala de 5. Imaginen, las farmacéuticas hacen estos modelos y hacen en escalas de miles el ratón. O sea, bueno, en definitiva, esto es más o menos el protocolo, esto es la plataforma por donde caminaba el animalito. Esto es simplemente una marquita que le hacíamos con un marcador sobre el pelo del animal para que después con un sistema de procesamiento de imágenes pueda seguir ese punto sin necesidad de estar seleccionando, lo selecciona automáticamente. ¿Sí? Usamos el Kinovea para hacer este seguimiento y medir el ángulo de la patita respecto el ángulo de la articulación de la patita. Yo no sé si tengo una imagen por ahí, ya lo voy a mostrar. Y la de abajo es para ver cómo va pisando, tiene las patitas pintadas, también justamente para armar un contraste y se vea bien el ángulo de la pisada, etcétera, etcétera. Bien, eso era porque otro chico de la facultad del Lillo hacía los estudios de tipo conductual, ¿sí? Hacía procesamiento de imagen y todo eso. Esto es nuestro amplificador, esto es un INTAM que tiene múltiples canales, pero acá utilizamos únicamente un solo canal que es este, que va para arriba. ¿Sí? Sale de la cabeza, ¿por qué razón? Bueno, ya les he dicho yo que el electrodo está implantado por debajo de la piel. ¿Sí? No puede ir por arriba de la piel y salir directamente de la pierna, sino que por seguridad tiene que salir de la cabecita para que la rata no se esté mordiendo, porque imagínense que si en la rata, por la noche, si se encuentra algo ahí que aparece por su patita, se empieza a morder y no va a parar hasta sacárselo y a veces se llegan a comer la patita entera. No nos pasó a nosotros, pero suele pasar cosas de ese tipo. Bien, acá tenemos unos registros de electromiogramas de un buen animal, digamos, marchando sobre esa cinta. Acá están las contracciones del bíceps femoris, ¿sí? Fíjense en los tiempos. Los tiempos acá hay medio segundo. Las contracciones estas, como mucho, duran entre 250 a 300 milisegundos. Son contracciones muy cortitas. Acá tenemos un animalito de control, uno de la semana 3, de la semana 4. Puede haber alguna corrección en términos de amplitud. La amplitud no es un factor a nosotros que nos diga esto está mejor, esto está peor, porque depende de la ubicación del electrodo y depende del desarrollo muscular que tenga el bíceps femoris en ese animal. Entonces, no utilizamos, en este caso no hemos utilizado la amplitud de la señal como un indicador un indicador predictivo del avance de la enfermedad, un indicador del avance de la enfermedad, del progreso del tiempo post lesión del animal. Acá en este registro, acá hay un claro ejemplo de estos disparitos. Esto es el electrocardiograma que se nos metía en la señal electromiográfica, lo cual hacía un poquito más complejo el procesamiento, ¿no? El análisis de la marcha basado en el EMG, lo que nosotros debíamos asegurar es que todas estas contracciones tengan más o menos la misma duración, la distancia no esté la distancia entre contracciones, que eso era establecida poniéndole una velocidad a la cinta a la rueda esa donde el animal se movía, tengan toda la misma característica y no se ve afectada por la enfermedad, ¿sí? Por el progreso de la enfermedad, por el progreso de la lesión, digamos, por el progreso de la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Lo que debíamos asegurar, ¿por qué? Porque si las contracciones en algún momento empezaban a disminuir la duración, y bueno, es que, ¿para qué vamos a analizar el electromiograma
si en realidad la duración del electromiograma ya se ve afectada. Entonces, no tiene mucho sentido hacerle tanto procesamiento a estos registros. Hemos caracterizado todas las contracciones con los tiempos, los tiempos la duración de los tiempos de contracción, los tiempos entre zancadas, tendría que ser, ¿sí? Entre una contracción y la otra, la duración de la contracción, ¿sí? Y el número de contracciones por unidad de tiempo. Ninguno de esos parámetros debía variar para que podamos comparar entre las diferentes situaciones. No debe, lo que buscábamos es que no varíen, digamos que no afecten al animal en su forma de caminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, bueno, hacemos un análisis de imágenes y vemos que que la rata corta un poco más la pierna, la contracción se hace más chiquita y ya está. Ya tenemos el progreso de la enfermedad ahí con un análisis de imagen. Pero bueno, acá se puede ver que la duración de la contracción más o menos se mantiene constante, estadísticamente constante para cada una de las situaciones. Estas son semanas post lesión. Semana 3 post lesión, 4, 5 y 6 post lesión. Por ejemplo, las contracciones por unidad de tiempo también se mantenían constantes. Y esto es el tiempo entre zancadas, también se mantenía constante. Con esto aseguramos que los patrones, que la marcha del animal o los patrones contráctiles se mantenían constantes a lo largo de estas 6 semanas de análisis. Con lo cual, para diferenciar, lo único que nos queda es ver qué es lo que hay adentro del electromiograma. Y eso es lo que efectivamente estábamos buscando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Esto es una contracción de una rata en situación de control, de una rata semana 3 por lesión, semana 4, 5 y 6. Simplemente le calculamos un espectro, como el que ya le he enseñado yo a ustedes en clases anteriores, utilizando, por ejemplo, un método del periodograma con ventana de Welch, uno de los más simples, con ventana de Hamming, perdón, es el de Welch. Y en vez de tener los espectros, utilizamos del espectro, esto es por ejemplo el espectro de un electromiograma, ¿sí? En forma suavizada, podríamos decir. Hay algunas componentes en frecuencia que son de interés. Por ejemplo, el pico, que se llama la moda, digamos la frecuencia más común del espectro es el pico. Después está la frecuencia media y después está la frecuencia media, perdón, y la frecuencia mediana. Bien, que son los mismos, es el mismo concepto de los estadísticos media y mediana que se utilizan en estadística. ¿Sí? Hagan de cuenta como si esto fuera una distribución de probabilidad, una distribución muestreal, y a partir de esa se saca la media y la mediana de esa distribución. ¿Sí? Es exactamente el mismo concepto. Entonces queríamos ver qué es lo que pasaba con la media y la mediana, básicamente, no la frecuencia, no el pico, y lo que hemos visto es de todas las situaciones de control, que acá están más o menos amontonadas para un registro, fíjense, están amontonados todos los espectros. Estos son espectros de la situación de control, semana 3, 4, 5 y 6. Y básicamente lo que se ve es que se va comprimiendo, ¿sí? A las bajas frecuencias. Se ve, ¿no? Se va comprimiendo a las bajas frecuencias de tal forma que la semana 6 es un espectro bien comprimido con componentes de frecuencias muy lentos, ¿sí? Y esto es una característica importante que nosotros hemos detectado en el trabajo que hemos publicado, que la frecuencia media y la frecuencia mediana, que esta es la frecuencia mediana y esta es la frecuencia media, disminuye, ¿sí? Progresivamente con el tiempo poslesión. Con lo cual, acá ya nos da un indicio de decir, bueno, entonces la componente en frecuencia del electromiograma puede ser un biomarcador para predecir el tiempo el tiempo de progresión de la enfermedad. ¿Sí? Entonces esto estaba bien.
esto ha sido un resultado que lo hemos podido publicar en una revista, Medical and Biological Engineering and Computing. Pablo Teruya es el ingeniero que yo le decía, ha hecho su doctorado en Tucumán. Este, hemos publicado los datos también, la difusión molecular, ahí tienen las referencias, después le voy a pasar las publicaciones y para que la revisen y entre estos resultados que yo les he comentado hay muchos más, porque en realidad hemos hecho un análisis un poco más profundo. Ahora, la dinámica contráctil, o sea, sabemos que la componente en frecuencia de toda la contracción va disminuyendo, pero ¿qué es lo que pasa a lo largo de esa dinámica contráctil? Entonces, lo que ahora actualmente nos hemos propuesto es estudiar el electromiograma a lo largo de la dinámica contráctil, o sea, desde que inicia la contracción hasta que termina la contracción. ¿Qué es lo que pasa con esa componente de frecuencia? ¿Se mueve, no se mueve? Y cómo es el movimiento de esas componentes de frecuencia a medida que avanza la enfermedad de Parkinson, ¿no? Para ello se propuso estudiar las características de estacionalidad y algunas medidas no lineales. Bueno, esto ha sido un trabajo que he publicado este año y que ha dejado ver. O sea, lo que hago acá es básicamente estudiar estacionalidad. Qué tan estables son las componentes en frecuencia que tiene la señal a lo largo del tiempo? Básicamente es eso. ¿Sí? Si las componentes en frecuencia varían, las señales son no estacionarias. ¿Qué significa que no sean estacionarias? Que su componente de frecuencia ha variado y por lo tanto, si yo le aplico una sola, por ejemplo, determino una sola frecuencia media para todo el registro, esa medida no es tan representativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un número que está indicando un valor promedio de la componente de frecuencia, pero no me está diciendo que dónde podrían estar verdaderamente esas diferencias. Bien. Y después he utilizado una medida no lineal de incertidumbre, que es una medida sacada de la física, que es de predictibilidad de la señal, pero no voy a entrar mucho en detalle. Lo que les quiero comentar de esto es que, ¿qué es lo que hemos visto acá? Que en la región, esto es cuando el músculo comienza a contraerse, que en la región de contracción, de inicio de la contracción en la fase de reclutamiento, las componentes en frecuencia varían mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque son bastante no estacionarias las señales. Y después se mantiene como se mantiene estable. ¿Sí? Este resultado, que en el paper está explicado con todo el rigor matemático y todo eso, después he visto de que alguna medida de entropía dentro de la fase de contracción tenían ese comportamiento que observamos en la frecuencia. Esto quiere decir de que las fibras musculares tienen un comportamiento que podría ser descrito por algunas de estas cosas, algunas de estas medidas de la física, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, lo único que quiero que rescaten de esto es que, acá ha habido algo, que durante la contracción algo pasa, se mantiene constante y después en la región de decontracción, que es cuando las fibras empiezan a soltar, empiezan a relajarse, también ocurre algo. ¿Está bien? Entonces, algo para prestar atención. Este trabajo lo he publicado este año en esta revista, pero es una revista muy de procesamiento, ¿sí? Y está publicado acá. Bien, esto lo escribí estando acá en España. Bueno, en base a eso, recién en base a eso, se me ocurrió decir, bueno, ¿cómo puedo estudiar las cosas sin saber cuál es la fase? Es que yo no tengo muy bien, no teníamos bien en claro cuál es la fase de contracción, hasta dónde es y hasta dónde comienza la zona estable de la contracción y dónde comienza, dónde finaliza la contracción. Eso es un análisis que con las técnicas que utilizamos no nos permitía determinar. Entonces hemos recurrido a este tipo de análisis tiempo y frecuencia, que es uno de los últimos trabajos que estoy haciendo. He encontrado que estas herramientas permiten caracterizar justamente esas regiones y ver
cómo las componentes frecuencias, cómo es el comportamiento de esas componentes de frecuencia ahí. El espectrograma, el periodograma, esto es espectrograma, no es periodograma este título que está acá, no le quiero dar salida. Esto es espectrograma, ¿bien? ¿En qué consiste el espectrograma? Es casi lo mismo que el periodograma, se aplica el método del periodograma, pero en ventanas, ¿sí? Se agarra una ventana de este registro, ¿sí? Una ventana y se determina el espectro. Una ventana superpuesta se determina otro espectro. Otra ventana, otro espectro. Entonces, lo que se obtiene son un montón de espectros de esta forma que van evaluando la dinámica, van evaluando la componente de frecuencia en función del tiempo. De tal forma que se pueden hacer este tipo de gráficos. Acá están todos estos espectros que están determinados con sus máximos en diferentes lugares y a partir de esto, de acuerdo a la amplitud de estos, perdón, la energía de estos espectros, se pueden armar estas gráficas. En este caso es una señal que va de frecuencia baja a frecuencias altas, como pueden ver ustedes, y si se hace un espectrograma basado en la FFT, que es utilizando periodograma en pequeños segmentos, se obtiene una cosa de este tipo. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, es hacer espectros en frecuencia FFT, en frecuencia FFT en pequeños segmentos de la señal. Eso es lo que hemos aplicado acá, acá también de nuevo, espectrograma. Ya voy a corregir estos títulos de espectrograma. Entonces, lo que he hecho es aplicarle a toda la contracción estos espectrogramas. ¿Sí? Acá está graficada la frecuencia media, porque imagínense que para cada instante de tiempo tengo un espectro. Para cada instante de tiempo tengo un espectro. Y de los espectros puedo determinar la frecuencia media y mediana. Entonces esto es una línea de puntos y ahí puedo ver cómo es la evolución de la frecuencia media y la mediana a lo largo del tiempo. Bien, semana 3, semana 4, semana 5 y semana 6. Esto es de un animal experimental y es el promedio de todo. Ahí efectivamente se ve que las componentes de frecuencia se van haciendo cada vez más bajo, pero la semana 6 mantiene un lugar bastante similar a la semana 5, a la semana 4, ¿sí? Pero los lugares donde hay donde comienza la contracción y donde termina la contracción son lugares críticos y que hacen que cuando yo vaya a determinar un espectro, la frecuencia media, efectivamente se vea como que baja, pero baja al inicio de la contracción y al final de la contracción, ¿sí? Entonces, esto es un hallazgo muy importante porque nos permite caracterizar en qué lugares se están produciendo estos cambios. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes están viendo que acá se está perdiendo información. Y ahí la pregunta es, ¿por qué se está perdiendo información? ¿Sí? Se pierde información acá aproximadamente a los 40 milisegundos. Básicamente pasa esto. Esto es una contracción, tiene aproximadamente 250 milisegundos. Se agarra una ventana de 80 milisegundos, que es una ventana temporal que se ha utilizado en este trabajo debido a la cantidad de unidades motoras que pueden entrar en ese intervalo. Digamos, es algo fisiológico por el cual se adopta. Entonces, estas ventanas son de 80 milisegundos. ¿Sí? Lo que pasa es, se agarra una ventana de 80 milisegundos y se calcula un espectrograma, un espectro, acá en los 80 milisegundos. ¿Sí? O sea que y el valor de ese espectrograma se lo coloca a los 40 milisegundos. Bien, a la mitad, digamos, a la mitad de la señal. Ni en el borde, ni en el extremo inferior, ni en el extremo superior, temporalmente hablando, sino que en el medio. A los 40 milisegundos pasa algo. Y así esa ventana en forma solapada se va corriendo hasta llegar a los últimos. ¿Qué está pasando? Que los primeros 40 milisegundos se están perdiendo y los últimos 40 milisegundos también se estarían perdiendo. Bien, este procedimiento tiene una resolución. ¿Sí? Una de las resoluciones es que la ventana
Al ser de 80 milisegundos es la resolución temporal. Bueno, la resolución temporal en realidad, si yo tomo un solapamiento del 50% entre las ventanas, o sea, la primera ventana es esta, la segunda es 80 milisegundos, pero a partir de acá, ¿sí? Si yo tomo un solapamiento del 50%, la resolución temporal efectiva va a ser de 40 milisegundos. Yo no puedo ver transiciones a partir de este método menores a 40 milisegundos, transiciones de frecuencia. La resolución en frecuencia, por el contrario, se la puede calcular a partir de esta ventana, de la ventana de 80 milisegundos. Si la ventana es de 80 milisegundos, la resolución en frecuencia va a ser de 1 sobre 0,08. Y esto en Hertz, ¿sí? Segundo a la menos 1. Y esto me da 12,5. ¿Sí? O sea, yo puedo calcular, puedo sacar información en frecuencia, pero la resolución va a ser de 12,5 Hz. Es decir, si tengo una componente de frecuencia que va de 100 Hz y la otra es 106 Hz, que estoy sacando frecuencia mediana, tengo que tener cuidado en la interpretación de eso, porque la resolución no me permitiría discriminar esos 6 Hz, esa diferencia de 6 Hz. No, hay que tener cuidado ahí. Los resultados que estoy obteniendo en este estudio, que este es un trabajo que yo estoy enviando ahora próximamente a una de las revistas de análisis, tengo una resolución temporal, acá se ha quitado la cosa que no se puede ver por limitaciones de la técnica y se ve. ¿M? Que en la fase de contracción, ¿sí? Esto es teniendo una resolución de este tipo, hay diferencias, prácticamente diferencias. De acá tengo 100 Hz, acá tengo 105, acá hay 50 Hz, acá habrá 30, acá habrá 50 Hz, pero entre la semana 4 y la semana 5 prácticamente no hay diferencia. Bien, sí, son, de acuerdo a esta resolución, serían imperceptibles. Bien, en la frecuencia mediana y en la frecuencia media más o menos pasa lo mismo. Acá para investigar un poco más qué es lo que pasa en la zona de contracción y en la zona de decontracción se han hecho estas gráficas, ¿sí? Y se obtiene digamos, se utiliza una resolución temporal, en este caso de 15 milisegundos, ¿sí? Y la resolución en frecuencia de 33,3 Hz. Mejoro la resolución temporal, ¿sí? Veo con más detalle estas transiciones en la señal, qué sé yo, pero a costa de que la información en frecuencia que yo puedo discriminar es de 33 Hz. Si estas diferencias son menores a 36, si estas diferencias son menores a 33 Hz, yo no puedo decir que son diferentes. Bien, la técnica no me lo permitiría. Y así con la frecuencia mediana y la frecuencia media. Bien, entonces estoy viendo con más detalle qué es lo que está pasando en ese y dónde están pasando estas diferencias. La transformada Weyl continua es una técnica que permite, en vez de utilizar qué tan parecida, la FFT es analizar qué tan parecida es la señal a cada una de las senoidales a diferentes frecuencias. ¿Sí? En la FFT no tomo senoidales. En la FFT se toma una forma de wavelet que se llama wavelet madre, ¿sí? Y se va haciendo pasar a lo largo de la señal y se va calculando una especie de coeficiente de correlación. La pregunta es, esta señal que está acá, la roja, que es la que se va a desplazar a lo largo de la señal, ¿es parecido a esto que está acá? No es parecido, entonces el coeficiente de correlación es muy bajito. Es parecida a la señal. Bueno, entonces, y así, esta misma señal va pasando por todo el registro. Cuando en la señal se encuentra algo parecido a esto, este valor aumenta. ¿Sí? La escala de wavelet aumenta. Entonces, esto se desplaza a lo largo de toda la señal y una vez que se ha desplazado esto con la primera duración, se escala a un factor más grande, o sea, se la ensancha a la forma de onda y se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Y se pasa esta señal más ensanchada, más estirada y se va haciendo. Obviamente, esta que está más ensanchada y más estirada tiene una ventana más larga,
por lo tanto, bueno, tenemos otra resolución en frecuencia, pero bueno, y acá me está dando que es más parecida. Y es un poco más parecida que esto, parecido a esto es más parecido que esto a esto, ¿sí? Entonces, y esto se desplaza a lo largo de la señal. Matemáticamente tiene su fórmula y todo eso. ¿Cómo se hace? Se toma una wavelet madre que puede ser una Morlet, Paul, derivativa gaussiana, Hard. Hay un montón de wavelets, de formas de ondas que uno puede utilizar en biomédica. ¿Sí? De acá la que se utiliza, la que yo utilizo generalmente es la este tipo Morlet, que son las más parecidas a las descargas de tipo biológicas, ¿sí? Entonces, y para estirarla únicamente, para mantener sus propiedades de energía y duración, se las escala modificando el factor, la amplitud y modificando la frecuencia, ¿sí? Y así se la va haciendo más lenta. ¿Qué es lo que consigo a partir de esto? Consigo que, bueno, acá tengo los espectrogramas, estos se llaman escalogramas en realidad, ¿sí? Porque a diferencia del espectrograma, esto lo que va pasando es que para las diferentes frecuencias, las ventanas son diferentes. Por ejemplo, para frecuencias de 100, acá las ventanas son más grandes, ¿sí? Por lo tanto, la resolución temporal es floja, es mala, porque tengo una ventana re larga acá, pero la resolución en frecuencia es pequeña, ¿sí? En cambio, acá para a estos hertz tengo una ventana más cortita, las resoluciones temporales son buenas, pero la resolución en frecuencia no es buena, ¿sí? Es mala. Es la inversa, acuérdense de esta longitud. Este análisis me está mostrando comportamientos muy parecidos, salvo en la semana 6, que es un poco distinta. ¿Está bien? Esto es la zona no válida de análisis que se le suele llamar el cono efectivo, determinación del cono efectivo, que de acá para abajo no se suele analizar, sino que desde acá para arriba. Entonces acá también puedo ver que acá yo no tengo que hacer ninguna selección de resolución en frecuencia, ni resolución en temporal, ni nada de eso. Acá aplico la transformada wavelet como viene a la señal y obtengo los resultados, ¿sí? Esto para la frecuencia mediana y esto para la frecuencia, perdón, para la frecuencia mediana, sí, y este para la frecuencia media. Bien, bueno, ahí está. Ah, una cosa interesante de esto es que la frecuencia media y mediana generalmente no difieren entre una y otra, ¿sí? Se mantienen bastante parecidas, salvo en la situación de la semana 3. Esto quiere decir que el espectro se hace muy asimétrico, ¿sí? Cuando la frecuencia media y la frecuencia mediana son parecidas, el espectro es simétrico. Pero cuando no son parecidas, se empieza a ser asimétrico, empieza a tener una forma de distribución de Poisson, una cosa de esa. Bien, esto tiene algunas ventajas o no, que tiene algunas ventajas y algunas desventajas respecto al método del espectrograma, ¿sí? Que están discutidas en el trabajo que estoy escribiendo. Y finalmente, otra forma de analizar las componentes de frecuencia es la descomposición empírica. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque está la clase que había dado Javi, pero a cada una de estas señales se la descompone en sus funciones de modo, ¿sí? Funciones de alta frecuencia, va bajando y va bajando. Para la semana 3, para la semana 4, semana 6, y bueno, se obtiene para cada señal diferentes funciones de modo. Lo interesante de esto es una forma de verificar que la descomposición empírica se hace de manera correcta, es a cada una de estas funciones de modo hacer un espectro. Simple, un espectro, una FFT, por ejemplo. ¿Sí? Y se obtiene esto. Y esto que está acá abajo es la energía. Bueno, ¿cómo calculo el ancho de banda de cada uno de estos espectros?
Y bueno, el ancho de banda, como nos enseñó en ingeniería, cuando a partir del pico cae a 3 dB, a menos 3 dB, calculo el ancho de banda. Entonces calculo el ancho de banda de la componente de la función de modo 6, de la función de modo 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Sí? Y veo que, ¿para qué hago esto? Para ver que la descomposición está bien, ¿sí? Relativamente no hay superposición en su ancho de banda, salvo en esta última, ¿sí? Las primeras funciones de modo. Acá hay una superposición, pero es mínima. Con lo cual, esto me está diciendo que la descomposición empírica usando esta técnica en particular es buena. ¿Sí? ¿Qué he obtenido de eso? A partir de la descomposición empírica se puede determinar las componentes en frecuencia en el tiempo utilizando una transformada de Hilbert, que no he puesto teoría de transformada de Hilbert porque es muy compleja, pero se puede determinar cómo varía la componente de frecuencia a lo largo del tiempo y la energía de la señal, acá se puede ver que va creciendo en casi todas las situaciones a medida que avanza el tiempo de contracción, o sea, avanza a lo largo de la contracción. Bueno, lo que he hecho acá básicamente es unir en cada una de estas funciones de modo 2, funciones de modo 3, funciones de modo 4, que son las que mejores representan o que mejores diferencias dan entre los diferentes estados experimentales, semana 3, 4, 5, 6, control. Y lo que se ve, calculo el promedio de la frecuencia y el promedio de la energía, ¿sí? Promedio del azul, promedio con este azul, y lo represento en un punto acá. Promedio del otro, del anaranjado acá, promedio del otro, y lo represento en un punto anaranjado acá. ¿Sí? Entonces, acá se ven en estas nubecitas de que la técnica de descomposición empírica verdaderamente está separando algunas situaciones con mucha claridad. Por ejemplo, la semana 6 la está diferenciando de la del control y la está diferenciando bien de la semana 5. No, así no se ven tan bien diferenciadas la semana 3, 4, porque están acá mezclados ahí atrás. ¿Sí? En algunas situaciones de modo, lo que hay que hacer básicamente acá es decir qué tan separable, si estadísticamente se separan o no se separan los grupos. En el paper yo no metí, bueno, en el paper está descrita la estadística que utiliza un análisis de tipo MANOVA, MANOVA que es agarrar las variables de frecuencia y las variables de energía y decidir si con esas dos variables los grupos se diferencian o no. Es lo mismo que una ANOVA, pero en este caso multivariable porque utilizo dos variables. ¿Sí? Y muestra diferencias significativas acá. En estas nubes de puntos no se nota tan clarito, pero están todos bien amontonados ahí. Pero se puede ver que en términos de energía, si no se sepa, acá, si no se separan en términos de energía, se separan en términos de la frecuencia. Es una característica muy interesante de esto. Las aplicaciones tecnológicas de todos estos estudios. Pablo Terú ya había desarrollado esto para tratar de implementar un sistema basado en una Raspberry y liberar a través de una microbomba pequeñas dosis de dopamina en la sustancia negra, que es el lugar donde está dañado. ¿Sí? Para producir esa liberación de dopamina, lo que él pretendía hacer es, a través de la señal electromiográfica, analizarla a través de esta Raspberry, analizarla a la señal y detectar si la componente de frecuencia ha caído mucho, se hace una liberación de dopamina. Y esa liberación de dopamina debería hacer que el músculo vuelva a su estado normal. ¿Sí? Bueno, esto es un sistema de realimentación, un sistema de liberación de dopamina, un sistema automático de medicación, podríamos decirlo, pero probado en animales experimentales, ¿no? Una microbomba, esto un Arduino. El Arduino era únicamente para controlar la apertura y cierre de la microbomba y la dosis, y la Raspberry hacía todo el control, toda la integración.
del análisis de la señal. A partir del análisis de la señal se trabaja sobre el Arduino, ¿sí? Bueno, esta era la lugar de la elección. Esto hay un trabajo que está publicado en un congreso de bioingeniería en el 20. Y otras cosas que hemos hecho con estos registros, estos son los análisis de la marcha que yo les había comentado, ¿sí? Análisis de la marcha, el animal, midieron los angulitos, es por eso que estaba el puntito negro ahí, para poder medir respecto a la horizontal y respecto al otro musculito y respecto a la patita. Hemos hecho registros de electrocorticograma, hemos implantado este tipo de electrodo en la corteza para buscar información en la corteza y no en los músculos. Hemos hecho estos sistemas, en el 2015 habíamos hecho este sistemita, que era un sistema, este era una prueba de concepto en realidad. Esto llevaba un Arduino Nano, chiquitito, pero de todas formas, miren el tamaño que es, la ratita llevando un coso muy grande. Pero funcionaba bien. Acá tenía estos son los electrodos que yo les comentaba. No hay que hacerle ninguna cirugía para ponérselo. Y acá está todo sujeto al animal. No ha funcionado muy bien porque esto es un armatoste muy grande. Pero con la tecnología que hay ahora sí que se podría hacer unas cosas buenas. Esto lo habíamos mandado a un congreso de neurociencia en Córdoba, me acuerdo. Y los análisis de la marcha también hemos mandado a un congreso de Córdoba de neurociencia y era analizar estos vectores de acuerdo a la pizza del animal, etcétera, etcétera. Bien, chicos, eso es un poquito como podrán ver, no hay un análisis profundo de las cosas tiempo-frecuencia, pero es una aplicación de lo que